Soy la Kenche Calfín, del territorio mapuche en la costa de la Araucanía. Tengo 44 años y estoy aquí invitado para contar y compartir mi experiencia en torno a mi vida y al trabajo colectivo, comunitario. Soy el primer mestizo por parte de una madre que se dedica a la medicina tradicional mapuche. He podido, en torno a mi trabajo, contribuir y colaborar en diferentes áreas por el respeto de los derechos humanos, de la diversidad sexual, la diversidad cultural, el cambio climático y el respeto al planeta en el que vivimos. Hola, soy Juan Sutil, soy papá de 4 sutiles, abuelo de 8 nietos, soy del Cobreloa, estoy feliz de estar acá y bueno, soy empresario, agroindustrial, agricultor y bueno, felices de tener esta conversación y aportar a ella. Juan decía que rico el café, yo le decía que a mí me operaron el colon, 28 centímetros, al final tenía una cuestión de este volado, salió para afuera, un lindo regalo que me quedé después de la CPC. Yo creo que el estrés se alojó en el colon. Y bueno, para hacerte la anécdota, lo pasé re mal. Al día siguiente de la operación despierto y lo primero que hacen es que me traen un café. Y yo me llevaba meses preparando para la operación del colon sin tomar café, para no irritar, nada. Y cotidianamente tomas Tomo café, tiene una café. relación con el Oye, café. y yo digo, ¿pero cómo va a tomar café? No, me dice, es muy importante que usted pueda ir al baño a hacer deposiciones y lo mejor para hacer deposiciones es tomar café. ¿Sabías eso? Sí, claro, el café ayuda muchísimo para los procesos intestinales. Bueno, y el agua para nosotros dentro del territorio y en la costumbre, no solo en Chile, sino que a nivel global, el agua tiene un valor súper fundamental en las relaciones culturales, en las relaciones personales y en la salud. Entonces, el agua siempre se ha usado para rezar. Como antes se conversaba siempre alrededor de un fuego, el agua es la emocionalidad. Entonces, en todos los lugares donde hay agua, por ejemplo, las personas mapuche cuando tienen una conversación importante, aunque no ofrezcan agua para tomar, aunque estén tomando mudai o estén tomando un vino o algo, siempre ponen un agua al centro. Y el agua es lo que va limpiando la conversación. Cuéntame 2 cosas desconocidas y personales sobre ti. Wow. Wow, está dura. Sí, porque no tengo mucho, yo guardo mucho, valoro mucho la privacidad. Yeah. Me cuesta mucho la exposición. Entonces, soy también de una familia muy achoclonada, muy íntima, de relaciones profundas. Entonces, el compartir así como cosas personales no me es muy común, pero a ver, yo tengo 2 curiosidades que como que, sí, ahora que me lo preguntas. Una es que no puedo montar caballo con montura ni con pelero. Tiene que ser a pelo porque así me acostumbré de chico y de hecho andaba sin rienda, la tomaba solo de la tusa y cuando quería ir para allá le pegaba acá. Entonces, y eso te provoca ciertas cosas porque sin pelero, sin nada, el sudor del caballo te quema mucho las piernas. Entonces, pero no puedo, me caigo de una montura. Y de chico saltaba. Y otra curiosidad es que yo me he dado cuenta ahora en el tiempo, si miro para atrás y qué hubiera hecho con mi vida si no hubiera haberme dado la oportunidad de poder contribuir y trabajar en el área de la cultura y en el área de los derechos, habría sido DJ. Me habría encantado. Amo la música. Sí, he pensado incluso ahora aprender y hacer y fusionar la música. Mira, ahí con los tenemos instrumentos mapuche. algo curioso. A mí me hubiera encantado tocar piano. Sí, contigo. También. Pero mira, yo intenté ir al coro en el colegio y me echaron por desafinado. Tocaba yo el bombo. No, una cuestión espantosa. Me acuerdo que cantábamos si vas para Chile, te ruego viajero, le pidas a ella que no me muero, el pueblito se llama Las Condes. Llegué hasta ahí y me echó el profesor para afuera. Vendía flores cuando chico, eso es una buena. Bueno, eso es verdad, vendía flores, pero además otra cosa curiosa era mía es que me gusta mucho el orden. El orden. El orden, sí. Los calzoncillos, los calcetines. Todo, y me molesta mucho los vidrios sucios. Es una cuestión que me incomoda. Estoy mirando ahí algunos vidrios sucios. Me carga entrar. Mi oficina es todas las oficinas están divididas no por paredes, sino que por cristales.
Y la gente tiene la mala manía de agarrar las puertas con los vidrios. Yo digo, pero si tiene manilla. Ajá, Y yo llego a la oficina y tengo que hacer así con eso, y limpiar y sacar las cuestiones. Y también soy maniático de cómo ordeno y pongo mis cosas. La gente se ríe porque de repente entra alguien a mi oficina y de repente me mueve un lápiz y como que yo empiezo así de a poquito y pesco el lápiz y lo vuelvo a poner donde estaba. Cuéntanos un recuerdo que te emocione de tu infancia. Puede ser triste, feliz. Me acuerdo en una oportunidad que esperé a mi papá en la noche, a las 6, 7 de la tarde, yo esperé ahí, yo era chico, y yo llevaba la foto de curso, y le dije, papá, aquí está la foto de curso, necesito, ponte tú, 5 lucas. Entonces me dijo, ¿sabéis qué más? No hay 5 lucas, tenéis que devolverla. Y yo nunca supe, fíjate, nunca le pregunté al papá, porque 5 lucas siempre las tenía. Y yo creo que él me quiso dar una enseñanza potente, ¿no? Y en ese aspecto él daba enseñanzas fuertes. Así que esa es una historia que cuando tenía, no sé, 10 años y estás en cuarta preparatoria, es difícil llegar al colegio y decir, oye, ¿sabe qué más? Le devuelvo la foto. Bueno, en mí tengo dos situaciones que me marcaron mucho. La primera es que cuando iba a venir por primera vez a la ciudad, mi abuela me calentó agua, que era algo que no hacían, porque a uno lo metían a los chorros, los esteros con agua fría. Y cuando me escondía para que no me bañara antes de ir al colegio el domingo, el lunes a las 5 de la mañana yo ya estaba y despertaba bajo de una batea gigante y yo miraba las estrellas y en agua fría. Pero cuando me iba a venir a Santiago por primera vez, mi abuela me calentó agua y me bañó. Mira. Y mientras me refregaba me aconsejaba. Nunca voy a olvidar esas palabras, son súper emocionantes. Y la otra es cuando conocí la ciudad, o sea, el ver los autos, ver como los edificios. Llegué a un edificio, me acuerdo, siempre en Santiago Centro, y era como, me gustó mucho, no me chocó. Fue como yo estaba maravillado. ¿Qué es para cada uno de ustedes el campo y la tierra? Chuta, para mí es todo. ¿Sí? Todo. Para mí ha sido el complemento desde que tengo uso de razón. ¿Ha contribuido Pasé mis con la vacaciones. relación con el mundo? Como esa simpleza, lo que tiene el campo de saber dónde vienen los animales, tu comida, las frutas. Ustedes que han también puesto en valor el producto del campo, Claro que- te ha servido para relacionarte con el universo entero, me imagino. Sí, pues, porque además es como que tú partes del ciclo, siempre tienes la oportunidad del año siguiente de corregir, de ver crecer, de plantar, de ver un árbol. Yo he plantado miles de árboles frutales en mi vida, no solo en Chile, en otras partes del mundo. Y trabajar la tierra, preparar la tierra, la bondad que tiene la tierra, para mí, te vuelvo a decir, para mí es todo. Yo también me crié en una familia que es muy tradicional. Yo regaba con un tarrito de salsa de tomate de su antiguo en los campos, planta por planta de las huertas de mis tías y de mi abuela. Y también muy relacionado con el nacimiento de los animales. Yo iba a tocar los huevos, los pollitos antes, o los escuchaba por fuera, quería que nacieran. Y mezclaba los huevos de los patos con los huevos de las gallinas y tenía ahí mis propios laboratorios. Y salía la gallina con 2 patos y 4 pollos. Claro, entonces, sí, pero imagínate lo que es si te ponís huevos de pato, o sea, huevos de gallina a una pata, después la pata se mete a nadar y los pollitos quieren nadar como la pata. Entonces, bueno, eso es laboratorio. Entonces mi relación con la tierra ha sido fundamental para mi relación con el mundo. Yo siento que nadie debería no saber cómo sembrar una semilla, cómo se cosecha hasta el agua. ¿Qué son para ti los derechos humanos? Bueno, para mí los derechos humanos, en el buen sentido de la palabra, yo diría que más allá de cómo normalmente se maneja, es el sentido de la humanidad. O sea, los derechos de la persona a tener libertad, el derecho de la persona a tener propiedad, el respeto mutuo, la convicción de que no se puede atentar contra la vida y la integridad de las personas,
Y cuando tú lees, fíjate, que yo he leído harto, pero he estado leyendo sobre la historia de Roma, ponte tú. Y uno ve ahí las carnicerías, la maldad, cómo destruían las ciudades y lo sangriento que ha sido. Entonces yo digo, bueno, me cuesta entender que a estas alturas de la humanidad sigan sucediendo cosas de ese tipo, que atenten contra los derechos y la integridad y los derechos humanos de las personas, incluso que los estados utilicen a las personas para propósitos a veces que no tienen ningún sentido. Qué importante que lo puedas ver y que podamos relacionar así. Para mí los derechos humanos, bueno, el área en que yo me especialicé y me ha tocado así contribuir en que situaciones como esas no ocurran y que se pueda trabajar, pero ya en las más altas instancias, para que sean los líderes de diferentes territorios los que puedan hablar que es para ellos que se les respete sus derechos humanos y la norma internacional cómo se debe hacer efectiva por parte de los gobiernos en esos territorios. Entonces, yo coincido contigo, yo no coincido que existan hoy día procesos globales que no lo respeten, porque es los parámetros mínimos que hemos acordado como el mundo moderno y en torno a la propia experiencia del mundo y la educación, generar como base para que la felicidad y el buen vivir y las personas puedan vivir en plenitud. Y que hayan países que los desconozcan, que hayan gobiernos que los ponen al servicio de su propia idea y de su propio pensamiento y no verlo como algo que no tiene tintes políticos, no tiene una estructura, sino es más bien esencial, es esencia. Yo creo que cada cual tiene que proteger los derechos humanos del resto de las personas, ¿no? Y eso es parte de la esencia básica de la educación y de la formación. Sin embargo, también hay una responsabilidad de quien gobierna o quien ejerce liderazgo. Y pienso que es una lucha permanente, porque si tú vas mirando lo que ha ido siendo la historia de la humanidad, la violación de los derechos humanos ha sido permanente hasta hoy día. Hoy día Putin está violando derechos humanos en Ucrania, invadió en una guerra. Israel en Palestina. Israel y Palestina están también con el mismo problema, de lado y lado, ¿eh? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo a esta altura de la civilización estemos todavía en este nivel de problemas? Yo considero muy importante que también se incorpore a los sistemas de educación qué son los derechos humanos. Los niños no debieran educarse sin entender lo que son los derechos, sus propios derechos y los derechos de los demás. Así tendríamos sociedades mucho más desarrolladas en torno a los respetos de las diversidades, de las maneras y las formas diferentes de ver la vida. Entonces todos tienen que cumplir su función para que podamos así contribuir a un país que esté de una mejor relación, porque finalmente también, lo que pasa nos va a suceder a todos. También hay que pensar que la educación tiene que hacerse cargo de la formación de los deberes civiles, de la filosofía, de la historia, cosas que se han ido eliminando de los procesos educacionales y a mi juicio se ha ido destruyendo y estamos cayendo incluso en la ignorancia más absoluta de los jóvenes que estamos formando. Entonces creo que todo eso es muy importante incluirlo. ¿Qué siente cada uno por la comunidad que el otro representa? Los sentimientos no son estáticos, ¿no? Han ido cambiando. Yo cuando era más joven tenía una visión bastante negativa de lo que representaba principalmente el mundo privado y la pasividad con la que se actuaba frente a las demandas colectivas de los pueblos indígenas. Con el retorno a la democracia nosotros pensamos que el reconocimiento constitucional, el reconocimiento de las tierras, territorios y recursos iba a ser mucho más rápida. Pero hoy día con el tiempo he aprendido y puedo reconocer que desde el mundo privado hay muchas personas que tienen mucha solidaridad y que quieren también que esas otras áreas como las culturas indígenas, no solo la cultura indígena, la diversidad sexual, el área de las artes, la ciencia y la tecnología, que avance. Y entonces hoy día yo he aprendido a reconocer eso y hoy día soy también muy
o sea, comprendo mucho mejor que la sociedad la hacemos entre todos, que es súper necesario el generar los puentes entre un mundo y otro, y que con esos puentes podemos dejar esos puentes para que las futuras generaciones los puedan transitar, y cuando lleguen a otros territorios donde se necesiten más puentes, se encuentren con ríos, con espacios, ellos los puedan construir. Pero yo me he propuesto en la vida dejar lindos puentes, y no solo la estructura del puente, yo quiero dejar árboles alrededor de los puentes, flores para que la gente, además de cruzar un puente, lo encuentre bonito y los aromas acompañen al cruzar esos puentes. Me acuerdo de una conversación con un lonco, y él me decía, mira, la verdad que nosotros también somos chilenos, somos mapuches, pero somos chilenos. Y creo que eso es un puente, como tú mencionas, muy potente, porque esta es una tierra que la hemos construido entre todos, incluyendo nuestros 11 pueblos originarios, más toda la migración desde el día que se formó este país. Y en ese sentido, yo valoro mucho a la gran e inmensa mayoría de personas que vienen del mundo tuyo, mapuche o mestizo de mapuche y chileno. Los champurreados nos llaman. Los champurreados, exactamente, que sienten la integración, que sienten la importancia de la educación, como tú lo mencionaste. Así que... ¿Puedo preguntarte algo? ¿sí? Que quizás que ni te lo han preguntado alguna vez. ¿Cómo fue para ti, para tu familia, el que te hayan quemado la casa en el territorio? Quiero saber qué sentiste tú. Qué fuerte esas situaciones, siento yo. Ahí, por ejemplo, se vulnera un derecho humano de tu familia. Fue una profunda pena. Ajá. Impotencia, pena y una sensación de injusticia también. Pero créeme que no fue lo único que me tocó vivir cuando estuve en la CPC. Tuvimos ataques químicos que nos quemaron un campo. También tuve un ataque en mi casa en Santiago, un sabotaje. Y bueno, cuando uno representa algo público, siempre hay gente que quiere hacerte daño. Y a mí me pareció, volviendo a la pregunta tuya, que en el caso de Galvarino fue muy injusto, porque lo que hemos hecho nosotros es generar fuentes de empleo, una buena relación con las comunidades, un trabajo conjunto, riqueza y valor compartido, lo reconocen las comunidades ahí. Entonces yo digo que haya algunos que creen que el camino es a través de destruir. A mí me parece que, y tú lo dijiste muy bien, atenta contra los derechos humanos de las personas por lado y lado. Y creo que ha llegado el momento que nos una el futuro, porque el pasado siempre nos va a separar. ¿Cómo podemos mirar esto en positivo? Bueno, miremos qué cosas podemos hacer en conjunto, cómo las podemos hacer bien. Y en ese sentido, a tu pregunta de la comisión, bueno, si la comisión va a mirar hacia el futuro, yo creo que va a ser exitosa. ¿Qué opinan de la relación con los pueblos originarios y el Estado de Chile? Yo siento que sobre todo con la comisión de este gobierno por la paz y el entendimiento, se repite más una búsqueda de diagnóstico. Yo siento que los gobiernos no han sido capaces de tomar el diagnóstico del gobierno anterior y poder hacerlo carne y materializarnos, sino que nos vamos a un estudio, se va el gobierno y queda el estudio hecho. Así fue el Justicia y Nuevo Trato, el Pacto Reconocer de la presidenta de El CIAPI, el presidente. Todo, el primero, claro. No se dan los procesos como se debieran dar para generar la política y la práctica para el futuro. Y para eso las instituciones son fundamentales. Tenemos que avanzar hacia la creación de un ministerio indígena donde tenga la responsabilidad y también la independencia desde la institución para generar nuevas prácticas políticas. Necesitamos la incorporación de cuotas de parlamentarios indígenas. Siempre he sentido que la situación con el pueblo mapuche, no solo el mapuche, los rapanui, los aymara, los atacameños y las mineras del norte, es una deuda histórica de este país, creo que es la más importante y la que más frena, por ejemplo, todo el proceso de desarrollo económico del país, porque los lugares donde las empresas, los grupos internacionales quieren generar muchas, incluso la energía, litio ahora en el norte, necesaria
para el crecimiento del país, necesitan generar actos con las comunidades locales, porque la norma internacional reconoce el derecho a las tierras, territorio y recursos. Entonces, si no avanzamos en eso, siempre nos vamos a encontrar con la misma situación. Yo ahí te quiero hacer un contrapunto. Primero, nosotros hicimos un trabajo que se llama Las 40 Propuestas, que hizo la CPC, y dentro de esas 40 propuestas nosotros sosteníamos que había que hacer el reconocimiento constitucional. También sugeríamos que había que hacer el Ministerio de Asuntos Indígenas y el gobierno de la CONADI y profesionalizarlo y sacar esa cosa política de la CONADI. Y también sosteníamos que era importante el Consejo de Pueblos para que hubiera representación. Claro, como una especie de parlamento. Una especie de parlamento que hubiera representación. A donde discrepo contigo respecto a las cuotas, porque la democracia no debiera tener. Yo lo sufrí, acuérdate que yo fui electo, saqué el doble de votos que senadores en ejercicio y fui desplazado por un sistema de cuotas. Por el sistema de cuotas, y a mí me parece que eso atenta contra los electores. Y por otro lado, yo creo que ustedes están bastante bien relacionados y bien representados, porque mira, Pancho Huanchumilla es senador y en origen mapuche. La senadora Proboste es la Llana es Proboste Campillay. La Ruth Hurtado, y te puedo mencionar varios más. Entonces, yo digo, chuta, si uno empieza a sacar la cuenta de cuánto champurreado, le decís tú, hay en el Congreso, hay harto. Sí, pero es que es importante reconocer ese champurreado y tener la relación política y social e incluso espiritual con lo que pueden representar, porque Francisco Huanchumilla ha repetido muchas veces que él, siendo y teniendo apellido mapuche, él no vivió en comunidad y él no tiene esa relación del pueblo como el derecho que tienen los pueblos a autorrepresentarse. Hoy día la representación viene de uno u otro bando, que son los partidos políticos de izquierda o de derecha. La situación no mejora porque las personas que son reconocidas como autoridades e intermediarios válidos en los territorios no están en los espacios de participación. Hoy día las instituciones políticas partidistas han tomado la causa mapuche, la causa indígena, para sacar, en cierta manera, provecho político a través de la votación, a través de las decisiones importantes, para sus propias maneras de ver la estructura política de un país. ¿Qué le pedirías a tu par improbable? En este caso soy yo, tu par improbable. ¿Qué me pedirías? Así? Bueno, yo te diría que deberías seguir avanzando en materializar gran parte de las cosas que hemos conversado en esta conversación, en la cual por supuesto te puedo ayudar y colaborar, porque así como conversamos de que ojalá esta propuesta de paz no sea un libro más que se guarde en un cajón, y ahí creo yo que es muy importante que esto pase a la acción, y yo creo que tú eres una persona que reúne las condiciones, las competencias, la sabiduría de ser protagonista, de ir concretando tantas cosas que hemos conversado en esta reunión. Yo de ti pedirte que sigas teniendo esa preocupación por la sociedad en general, que quieras seguir siendo un aporte. Y aquí no importa el que si uno está en lo correcto o en lo incorrecto. Cuando uno quiere aportar y siente que lo puede hacer y tiene además como tú la posibilidad de hacerlo y hacerlo bien, pedirte que lo sigas haciendo. Que aunque no logremos resolver situaciones históricas, si podemos dejar puesta una semilla en este jardín llamado Chile, si podemos dejar puesta una semilla, que esa semilla después, quienes la cosechen van a dar los frutos necesarios. Y así te pido también que dejes bien sembrado tu jardín en lo personal con tu hijo, que sé que tienes una muy linda relación familiar, de que no todos somos iguales, cada familia es un jardín también, pero cuando podemos aportar desde tu visión que tiene más relación, por ejemplo, con los territorios, con las sociedades, las necesidades, que puedas sembrar también en tu propio jardín personas que puedan cosechar de su fruto al futuro. Como tú dijiste, hay que construir los puentes y ponerle árboles y flores. Claro, hay que de todo.
¿Cuál es tu sueño para Chile? Sueño un país que le dé oportunidades a las futuras generaciones, que se respete y se cuide el medio ambiente, pero que no se haga mal uso de ese concepto, porque si el país y la sociedad no crece, no hay oportunidades, no hay educación, no hay formación, no hay bienestar. Y sueño también un país que tenga nuevamente respeto, disciplina, un buen sentido de la autoridad, que podamos conversar sin destruir. Bien, pues Juan, ha sido un placer. Ha sido un placer también. Buen camino, ¿eh? Igual, Que ande muy bien. Como dicen en el campo, camino largo, ¿no? Creo que allá le decimos lo mismo.